Tutoría 2. Bloque 1. Secuencia 1. Sesión 5. Los cambios en la vida. Propósito. Identificarán cómo los cambios que se presentan en la vida pueden ser vistos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Juntos por el Camino, donde el diálogo y la reflexión se encuentran. El día de hoy hablaremos de cómo podemos aprovechar los cambios en la vida para mejorar nuestro crecimiento personal. ¿Qué les parece si comenzamos con una lluvia de ideas? Las líneas se encuentran abiertas para que opinen acerca de los cambios que podemos aprovechar para ser mejores personas. Hay cambios de casa, cambios en nuestro estado de ánimo, cambio de amistades, cambio en las formas de estudiar. Hay hechos que marcan y transforman nuestra existencia. Por ejemplo, mudarse de la ciudad al campo, terminar la secundaria o empezar a trabajar, entre muchos otros. Los invito a que mencionen 3 cambios importantes que pudiera haber en nuestra vida. Terminar una carrera, participar en programas de solidaridad en la comunidad, practicar algún deporte, empezar a trabajar, tener hijos, entrar en la adolescencia, independizarse, jubilarse y enfermar. Si alguno de ustedes se ha preocupado por lo que sucederá a futuro, como la reacción que puede tener un grupo ante una opinión contraria a la de ellos, si se han angustiado ante la toma de una decisión, pensando en cuál será la consecuencia de sus actos, si sienten un vacío en el estómago ante algo que desconocen, entonces, solo piensen que a todos nos pasa. Los cambios por lo general pueden asustarnos. Vamos a una cápsula que hemos preparado especialmente para ustedes. Como un envase dentro de otro, en una ciudad hay una colonia. En una colonia hay una calle. En una calle hay una casa. En la casa hay un cuarto. Y en el cuarto estás tú. Este es tu universo. Conoces la ubicación de cada objeto que contiene. Te sientes seguro porque controlas y conoces tu espacio, pero pueden ocurrir cambios que modifican lo que conoces. Los cambios son de 2 grandes tipos, los que cada uno de nosotros provocamos y los que surgen desde el exterior. Dicho de otro modo, hay cosas que hacemos y cosas que nos suceden. Un cambio de maestro en la escuela es algo que nos sucede. Torcernos un tobillo es algo que nos sucede. Enfermar de gripe es algo que nos sucede. En cambio, estudiar para aprender cosas nuevas es algo que hacemos. Alimentarnos sanamente y cuidar nuestra salud es algo que hacemos. Participar en clase para resolver problemas de grupo es algo que hacemos. Reflexionar y estar conscientes de cuáles acontecimientos de la vida suceden sin nuestra intervención y diferenciarlos de aquellos que acontecen a partir de nuestras acciones y pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones, así como a identificar nuestras responsabilidades. Hay quien dice que vivir se parece mucho a navegar, desplegar las velas cuando hay viento, mirar el timón para ir hacia otro lado, en fin. Hoy tenemos un ejemplo de compañeros que aprovecharon situaciones adversas a su favor. Transportémonos hacia la escuela. Cierren los ojos e imaginen una actividad en el grupo. Escriban su opinión sobre el texto que acabamos de leer. Escuchen el sonido del lápiz sobre el papel. Ya estamos ahí. 2 de estos alumnos nos contarán la historia. ¿Quiénes serán? Hola, mi nombre es Marcos, vivo en el Distrito Federal y esta es mi historia. En la clase de español teníamos que investigar sobre algún tema y en equipo elegimos el tema características de las telesecundarias. Habíamos hecho únicamente una investigación bibliográfica y el trabajo final nos había quedado muy bien. Me tocaba darle una revisión final para imprimirlo y entregarlo. En eso estaba cuando de pronto la computadora se apagó y no pude recuperar el archivo. Avisé a mis compañeros y rápidamente nos reunimos en casa de Raúl para buscar una solución en conjunto. La historia no acaba aquí. Todavía hay alguien que falta de contar su versión. Hola, me llamo Liliana, compañera de Marcos, y así continúa la historia.
Después de un consenso, dimos con una idea que nos gustaba más que la anterior. Convencimos a varias personas que trabajan en nuestra telesecundaria para que nos dieran un poco de su tiempo después de clases en el patio, y allí las entrevistamos. Cada una de ellas nos contó su historia. Supimos de dónde venían, cómo llegaron a trabajar a la escuela, cuánto tiempo tenían trabajando ahí y qué significaba para ellos trabajar en una telesecundaria, entre otras cosas. Al final, conseguimos armar una historia sobre las personas que trabajan en la escuela y que de una u otra manera posibilita nuestro aprendizaje. Había tanto que no sabíamos de la gente que trabaja ahí. Y lo más sorprendente es que la mayor parte de ellas considera que la escuela ha propiciado cambios importantes en su vida. Como don Lupe, el conserje, que ahora se animó a terminar la secundaria. Y la señora Sánchez, quien atiende la cooperativa, dice que no se pierde las pláticas de salud que se organizan para la comunidad, pues ha aprendido mucho sobre nutrición. Nuestra exposición dio lugar a una sesión especial en el espacio de tutoría una semana después. Platicamos en grupo sobre las características de los trabajadores de la escuela y sus vidas, y de la forma en que trabajar en un lugar puede servirnos para aprender cosas nuevas. Y lo más importante fue que identificamos que muchas de las cosas que aprendemos pueden servirnos para ser mejores personas. Creo que el ejercicio nos ayudó mucho a sensibilizarnos ante los demás y saber ponernos en su lugar cuando haya que hacerlo. Bueno, así es como terminó esta experiencia. Ya estamos de vuelta en cabina y tenemos en la línea al profesor Andrade de la telesecundaria de Apizaco. Saludos a Tlaxcala. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias y felicidades por el programa. Gracias. ¿Qué le parecen las historias que acabamos de escuchar? Hablo al programa para poner esta historia bajo el microscopio y se comprenda la importancia de algunos detalles muy sutiles. Creo que los muchachos supieron aprovechar a su favor una adversidad como la imposibilidad de recuperar su archivo ya trabajado. Actuaron pronto y acabaron por hacer de una investigación escolar una experiencia humana que les permitió revalorar la labor de quienes trabajamos en la telesecundaria. Ya para terminar, me gustaría concluir con una frase de Winston Churchill, quien fue primer ministro de Inglaterra Durante la Segunda Guerra Mundial, él solía decir: los problemas son oportunidades escondidas. Muy buena frase. Pues muchas gracias por su llamada, profesor Andrade. Nos ha servido de mucho. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Ahora, ya para concluir, escuchemos la historia de Jennifer, una radioescucha que nos envió su narración por correo electrónico. Hola, soy Jennifer. Vivía en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En mi escuela jugaba béisbol. Extraño la comida de allá, a mis amigos y hacer lo que más me gusta, que es dibujar y ver documentales de historia. Por cuestiones de trabajo, mi familia y yo tuvimos que mudarnos a México. Me despedí de mucha gente que quería. Todo el mundo que conocí desde pequeña quedó atrás. Una vez en México, entré a la telesecundaria. Mis compañeros me dieron la bienvenida y todo el mundo me trató muy bien, pero tenía un problema. Extrañaba mucho a mis amigos. Mi profesora detectó este problema rápidamente. También se dio cuenta de las dos cosas que más me gustan, la historia y el dibujo. Generalmente cuando tenemos clase de historia, los últimos 5 minutos, la profesora los dedica a contarnos algún hecho histórico y lo deja en suspenso a propósito, pero retoma su relato en la siguiente sesión. Un día, de tarea teníamos que ilustrar la parte de la historia que nos contó. Recuerdo mucho un episodio que trataba de un romano llamado Marcelo. Fue desterrado de Roma a otra ciudad conocida como Mitilene. Una vez allá, fue a visitarlo su amigo llamado Bruto. Esperaba encontrar a un Marcelo triste y extrañando su patria, pero no fue así. Marcelo vivía mejor, entregado a los estudios y a la vida. Bruto estuvo tan contento que al regresar a Roma mencionó que era él quien partía el destierro antes que dejar a un desterrado. Yo cuento aquí la historia completa, pero a mí me fue contada por partes. Y durante algunas semanas fui a la biblioteca e investigué en internet para averiguar sobre la antigua Roma. Leer sobre Roma me llevó a otros lugares. Unas páginas me condujeron a otros vínculos muy interesantes y ahora quiero saber más acerca de las civilizaciones antiguas. Y ya estamos de vuelta. ¿A quién creen que tenemos aquí en cabina? A Jennifer, la protagonista de la historia que acabamos de escuchar. Hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Cuéntanos de esta mudanza de país.
Ha sido un cambio total, hasta ahora el más importante en mi vida. ¿Y qué aspecto de tu vida ha impactado? En el idioma, porque aunque en casa con mi papá hablamos siempre en español, con mi mamá y mis amigos siempre fue en inglés. Y llegar a México me ha hecho comprender que otro idioma no es otro modo de hablar, sino otra forma de pensar. Ahora comprendo la vida de dos maneras, en inglés y en español. ¿En qué otro momento has sentido un cambio importante? En las tradiciones, por ejemplo, el festejo de Día de Muertos. Allá se celebra el Halloween y me encanta. Aquí se celebra el Día de Muertos y también me parece maravilloso. Puedo decir que este cambio me ha hecho una persona más plena, porque disfruto de las costumbres, tanto de un lado como de otro. No solo me mudé de casa, estoy conociendo la cultura de ambos países. ¿Y para ti fue difícil este cambio? Claro, pero hice lo que pude para adaptarme a mi nueva vida. Por eso me identifiqué con la historia de Marcelo, el romano de mi relato. Pero cuéntame, ¿en qué te sentiste identificada? Como él, yo fui separada de los míos, y también contaba con algo muy valioso, mi voluntad. ¿Y este cambio de vida cómo afectó tu voluntad? La fortaleció, me hizo saber que estaba ahí. Creo que en general los cambios en la vida nos sirven para fortalecer nuestra voluntad, para decidir qué tipo de persona queremos ser. Eso sí, depende de nosotros. ¿Y qué recomendarías a nuestros radioescuchas para conducirse ante los cambios que da la vida, Jennifer? Les recomiendo que siempre tomen en cuenta los grandes principios de la humanidad, la libertad, la honestidad, la dignidad, el honor y la justicia. En fin, creo que hay que actuar por principio y no por consecuencia. Ese es un gran consejo. Oye, Jennifer, ¿y en qué crees que haya cambiado tu plan de vida al venir a este país? En mucho. Ahora sé que quiero estudiar arqueología. Visitaré todas las zonas arqueológicas de México y tomaré fotos de ellas. Y haré dibujos que muestren cómo era la vida de esas civilizaciones. Así mezclarás tus dos grandes pasiones, la historia y el dibujo. Así es. El mudarme a México acabó por construirme un plan de vida. Gracias por acompañarnos. Te deseo mucho éxito en tus planes. Al contrario, gracias a ti. Gracias también a ustedes, amigos que nos escuchan. Con esto nos despedimos. Esto fue Juntos por el Camino, un programa abierto al diálogo y la reflexión. ¡Hasta pronto!